Buenos días a todos y todas. En primer lugar, adhiero a los agradecimientos que hizo Araceli, a la Mesa Nacional por la Igualdad, a mi equipo, a Mariano Crucero que está acá también, a Alejandro Nasif que no pudo venir, Flavia Masencio, que es una de las abogadas que está impulsando uno de los amparos y otro que ya vamos a hacer muy pronto. ACA, por supuesto, Alejandro Cibotti, seguramente me voy a olvidar de muchos, a todos y todas los que han trabajado y colaborado en la construcción de este proyecto de ley que ahora vamos a comentar y en el amparo que presentamos, en los que vamos a presentar. Muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, me gustaría decirles de dónde voy a hablar. Yo vengo a hablar como ciudadana, vengo a hablar como militante social, vengo a hablar como diputada en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y el Movimiento Evita, y vengo a hablar como usuaria ocasional de marihuana. ¡Bravo! Decirles además que nosotros en el trabajo que hacemos de la Mesa Nacional por la Igualdad respetamos profundamente todas las militancias con las que trabajamos en distintos temas, y desde ese lugar es que nos ponemos a disposición, como nos pusimos desde un principio, para revisar el proyecto, para volver a hacer las presentaciones que haya que hacer, mejorarlo en todo lo que haya que mejorarlo. Es un proyecto que siempre ofrecimos y vamos a seguir ofreciendo para trabajarlo colectivamente, y que por supuesto agradecemos profundamente que hoy tenga estado parlamentario gracias a la presentación de la diputada nacional Araceli Ferreira. Así que nos volvemos a poner a disposición para seguir revisando el proyecto y mejorarlo todo lo que haya que mejorarlo, y además seguir trabajando en los proyectos complementarios en los que estamos trabajando, como el de regulación de cannabis. Quería contarles básicamente cuál es nuestra posición, cuál es la posición a grandes rasgos del proyecto, del amparo para uso medicinal que presentamos en la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, y contarles además otro amparo que estamos elaborando y vamos a presentar seguramente en breve. Voy a leer porque es un tema del que estoy aprendiendo todos los días de ustedes, así que no me quiero equivocar en nada. Y además quiero ser breve y no olvidarme de nada de todo lo que quiero decir. Argentina es uno de los países de la región con mayor influencia del prohibicionismo en su política de drogas, conservándose hoy en día la penalización de la tenencia para consumo personal y del autocultivo, entre otras conductas, una indudable selectividad penal de usuarios, usuarias y eslabones más vulnerados de la cadena del tráfico, las mal llamadas mulas, por ejemplo, y medidas sanitarias compulsivas, tratamientos contra la voluntad de las personas con usos problemáticos o adicción, entre otras imposiciones legales. El reforzamiento de la ideología prohibicionista puede que se lo debamos a la larga pesadilla neoliberal padecida durante la década de los 90 y a las relaciones carnales mantenidas por nuestro expresidente Menem con el régimen internacional impuesto por la potencia del norte. Ello se condice con la actual ley de drogas, con que la actual ley de drogas haya sido una de las primeras que se aprobó al inicio de su mandato en 1989. Tan determinante ha sido dicha influencia e imposición que, a pesar de los reiterados argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 28 años y recordadas hace 5 años, en el fallo Basterrica y luego el fallo Barriola, declarando sucesivamente la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal, aún no se ha avanzado consecuentemente en sede legislativa con una norma despenalizadora que impida la violencia institucional, persecución, extorsión, discriminación y criminalización selectiva de los y las usuarios y usuarias mediante dicha figura. En dicho contexto hemos presentado un proyecto que consideramos superador de las iniciativas vigentes, elaborado por la Mesa Nacional por la Igualdad, la Agrupación Agricultores Canábicos Argentinos, y presentado como proyecto particular en mayo del 2012 y hoy con estado parlamentario gracias a la presentación de la diputada nacional Araceli Ferreira del Frente para la Victoria. El proyecto contempla una reforma integral de la actual ley de drogas que, además de despenalizar la tenencia de sustancias prohibidas y el autocultivo de cannabis, reforma otras figuras penales a fin de evitar la constante violencia institucional y las situaciones de abuso de las que suelen ser víctimas los usuarios. Derogación de consumo ostentoso, descriminalización de mulas, derogación de agentes encubiertos con actual impunidad delictiva, derogación de los tratamientos compulsivos de salud,
y o educación, propuesta de reducción de daños y vulnerabilidad de usuarios y usuarias. Así también se distingue de otros proyectos en cuanto al trato diferenciado que da al cannabis. Propone así la legalización y regulación de la sustancia en todos sus usos altamente reconocidos: recreativo, medicinal, alimenticio e industrial, retirando a dicha sustancia del listado de sustancias prohibidas. La premisa que guía el proyecto es que, al no poder regular lo prohibido, se debe proceder a la legalización seguida consecuentemente una regulación complementaria, como en los casos del alcohol y del tabaco, por ejemplo, que son sustancias legales pero reguladas. Entiende así que la legalización y la regulación no son términos antagónicos, sino más bien complementarios y sucesivos, apartándose de una falsa dicotomía que no ayuda al proceso. A tal entender, propone hablar de legalización controlada o regulada a fin de englobar ambos supuestos. Cabe destacar que en dicho contexto, en junio del 2012, aún ni se consideraba la posibilidad real de que Uruguay legalizara y regulara el cannabis, dando un ejemplo de coherencia de la comunidad internacional, y menos aún se suponía posibles otras experiencias en el seno del país promotor del prohibicionismo, como ser los estados de Washington y Colorado. Por lo cual, la iniciativa local era jocosamente recibida por quienes entendían que no se podía avanzar más allá de la mera despenalización de ciertas conductas relacionadas al consumo, considerando a la legalización como un suicidio internacional, conforme al decir de ciertos especialistas, mediante citas anacrónicas de instrumentos internacionales con 50 años de antigüedad promedio, los cuales no se ajustan a la supremacía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país y varios países de la región y el mundo. El proyecto tiende a su vez a beneficiar al conjunto de la población mediante la superación de mercados de sustancias, campañas de información desprovistas de prejuicios, estrategias sociosanitarias de reducción de daños y prevención de adicciones y la apropiación de los ingresos que el narcotráfico actualmente monopoliza, para ser utilizados en tales campañas y programas basados en una nueva legislación respetuosa de los derechos humanos. A su vez, una de las principales preocupaciones consideradas para elaborar el proyecto fue la redacción de una norma clara con respecto a la despenalización de la tenencia de sustancias prohibidas que impida la actual inversión de la carga de la prueba, mediante la cual los usuarios constantemente deben probar su inocencia y o consumo personal ante los estrados judiciales y frente al selectivo accionar de las fuerzas de seguridad. Considera así que sin una norma clara al respecto, la cual impida la discrecionalidad policial y judicial, se teme que se genere una despenalización nominal sin lograr cambios sensibles respecto a la actual situación de persecución penal que considera a los consumidores parte de la cadena de tráfico, criminalizándolos selectiva, exclusiva y mayoritariamente en comparación a la escasa cantidad de causas relacionadas con el narcotráfico en general. De tal forma, la iniciativa entiende que hay que desinvertir esta carga probatoria y que las agencias de seguridad y la justicia penal, con todas las atribuciones que les son propias, tareas de inteligencia, etc., tienen la posibilidad y el deber de obtener pruebas complementarias y suficientes que indiquen que la posesión de estupefacientes será destinada a la venta o a la comisión de otros delitos, no pudiendo las fuerzas de seguridad proceder a la demora, aprehensión o detención de una persona ni abrirse causas penales por la mera tenencia. Se estima que la existencia de normas actuales o propuestas que contengan formulaciones abstractas como ser por su escasa cantidad o demás circunstancias del hecho, salvo para su uso personal, permiten y permitirán una persecución y discrecionalidad policial incompatible con nuestra democracia, alentando casos de violencia institucional, extorsión policial y criminalización selectiva de los más vulnerados. Finalmente, sin poder abarcar la totalidad de la propuesta en la presente exposición, con la finalidad de promover la salud integral de consumidores de todas las sustancias legales e ilegales y de la sociedad en general, se incorporó al proyecto políticas de reducción de la vulnerabilidad de los usuarios y usuarias y de los daños asociados al consumo. Ello, a su vez, se complementa con la creación de un programa nacional de atención integral para usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de calidad y respeto a los derechos humanos. Actualmente dicha iniciativa es única en su presentación de reformar íntegramente la ley actual y la política de drogas mediante supuestos de despenalización, legalización, regulación, prevención, educación y reducción de daños y vulnerabilidad de los usuarios. Como toda propuesta ambiciosa, puede que sea perfectible y debatible en sus formulaciones, pero constituye sin duda un arduo trabajo de comprensión global del fenómeno e invita consecuentemente
a una adaptación de la actual política de drogas al paradigma de los derechos humanos. El debate pendiente se encuentra hoy ante un escenario posible, en un contexto global de avance de medidas acordes y en un contexto local en el cual se ha demostrado coraje y decisión política para avanzar en materia de reconocimiento de los derechos de los grupos vulnerados, o sea, de los excluidos de siempre, la comunidad LGBTI, migrantes, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad. Los usuarios y usuarias de drogas actualmente prohibidas no deberían ser la excepción. Respecto del amparo para uso medicinal, la Mesa Nacional por la Igualdad y ACA, y ahora también RUCAM, que es la red de usuarios de cannabis medicinal, nos encontramos patrocinando el amparo para uso medicinal de cannabis del compañero Alejandro Sigotti, causa sobre la cual la agrupación amiga AREC ha presentado un amicus curiae reforzando en términos médicos científicos lo sostenido en nuestra demanda. Cabe destacar también que diversos expertos internacionales han enviado formalmente sus adhesiones al amparo y sus fundamentos, como ser entre otros el doctor José Carlos Bouzo de España, licenciado en Psicología, doctor en Farmacología, Toxicología y Terapéutica, en su carácter de director de proyectos científicos de la Fundación ICERS, el doctor Sergio Sánchez Bustos de Chile, médico cirujano, magíster en salud pública, doctor en ciencias sociosanitarias, asesor en políticas de drogas del Colegio Médico de Chile, el licenciado Aram Barra de México, director del programa de políticas de drogas de Espolea, y tenemos un amicus que llegó, uno de los últimos que llegó hace poco, de la Asociación de Pensamiento Penal. En la acción judicial solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de las normas que incluyen al cannabis en el listado de sustancias prohibidas y la consecuente represión de la tenencia y autocultivo mediante la Ley 2337. A su vez, se denunció allí que la denegación de la prescripción y suministro de cannabis para uso medicinal por parte de los sectores públicos de salud dependientes del gobierno de la ciudad constituye un obstáculo al ejercicio del derecho a la salud integral. Luego de una dura batalla judicial en la que tuvimos que apelar y luego de revertir la solicitud de rechazo in limine de nuestra demanda, hemos logrado que se tome declaración testimonial, entre otros, a su médica tratante del dolor, a la médica de Alejandro, Teresa Franco, del Hospital Tornum, quien ha ratificado el mejoramiento de Alejandro desde que consume cannabis, y al licenciado Pablo Scolani, quien tuvo la oportunidad de profundizar lo aportado en el amicus presentado por su agrupación AREC. Actualmente estamos aguardando la sentencia del doctor Scheibler, del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, mediante la cual aspiramos a que declare la inconstitucionalidad de las normas en que se ampara el gobierno de la ciudad para denegar la prescripción y provisión de cannabis para uso medicinal del compañero o para penalizar su autocultivo. Creemos firmemente que uno de los estándares de derechos humanos más importantes es el derecho a la salud integral, conforme la definición brindada por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual consideramos inconstitucional y violatorio de este derecho humano impedir no solo a Alejandro, sino a todas las personas que benefician su salud con el uso medicinal del cannabis, el acceso a una sustancia que les permita mejorar su calidad de vida de manera libre y autónoma. Tenemos que entender que las leyes deben irse adaptando a las necesidades y a los cambios que las sociedades precisan en cada época. Penalizar el uso terapéutico del cannabis, el autocultivo y su tenencia es una grave conducta discriminatoria hacia sus usuarios que tiende a estigmatizarlos y a apartarlos del acceso a la salud integral. Legalizar el cannabis es mucho más que una cuestión jurídica, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión humanitaria y la única forma de luchar contra las adicciones y el narcotráfico. Además de este amparo, estamos preparando ahora un amparo para uso recreativo también en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a presentar junto con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la abogada Flavia Macencio también, que está acá, y que está elaborando también el doctor Mariano Fusero. Así que los invitamos a participar también de la redacción y de la participación en ese amparo que vamos a presentar junto con ACA. Y bueno, y nuevamente ponernos a disposición para todo lo que podamos hacer para avanzar en este tema. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a la